Bienvenidos a un programa súper especial hoy con un invitado increíble. Él se llama Jacques Lacroix y él es una persona que le gusta aprender y le gusta compartir con los demás aquello que hace. Esta pequeña entrevista tiene la intención de conocer un poquito más en profundidad las herramientas que él maneja en ese gran universo de conocimiento que él tiene para hacerlo fácil y sencillo para las personas que estáis al otro lado de la cámara. Simple es eso, simplemente es eso, una conversación entre amigos que se van a poner al día un poquito de, bueno, Jax, cuéntanos quién eres y qué haces y a qué te dedicas. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Jacques Lacroix, suena muy francés, pero como no todo es solo lo que brilla ni todo es lo que parece, soy argentino-alemán. Mm, Entonces, bueno, esa es la primera cuestión que siempre, digamos, es muy bonita de contar así, porque la gente espera una cosa y de repente la persona resulta que tiene otros trasfondos, que es lo mm. normal en realidad con todos. Sí, sí, a Pero veces bueno, prejuzgamos y nos falta información, así que está genial. exacto. Y bueno, en ese devenir de la vida nací en Alemania, pero como argentino nativo en la embajada argentina que estaba allí. Ajá, Y bueno, al final en el curso del tiempo fui estudiando en varios países, porque por la profesión de mi padre estuve, digamos, deambulando mucho entre Argentina, Alemania, Austria, vuelta a Argentina, y así fueron pendularmente idas y vueltas entre Europa y Latinoamérica en particular, ¿no? qué Argentina bueno. en particular, vamos a decir así. Y entonces, en algún momento, bueno, empecé, por supuesto, como ya adolescente adulto, a estudiar cosas, ¿no? Hice una formación en administración de empresas bilingüe, Ujú. El tipo, tema de los idiomas, me imagino que lo tengas controlado también, ¿no? A nivel de traducción, que sé que también te dedicas a eso. Eso, claro, esas bases de la infancia tienen que ver, me imagino, ¿verdad? sí, 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 sí. Es decir, a mí el tema de ser bilingüe nativo y luego haber agregado el inglés durante los estudios escolares, la verdad que me vino bien. No son tantos idiomas tampoco, son tres, pero son tres, digamos, bastante importantes, ¿no? Genial. Y Porque al luego final el le unes, español, ¿cómo? además le unes la parte de la economía y la administración de empresas. O sea, es una Bueno, capa esa más. formación profesional la hice en Argentina, en un instituto en Argentina, pero digamos bajo el paraguas o digamos bajo una modalidad que es alemana, ¿no? Ujú, Que es lo que se llaman estudios duales, donde hacías parte en la empresa y parte en el instituto, ¿no? ujú. Se ha expandido. Ujú. Que sé que en España también existe, Eso es. pero bueno, después viene todo ese rollo de si se reconocen los títulos mutuamente, bla, bla, bla. Bueno, eso lo Bueno, dejamos un poco al costado porque al final el conocimiento queda, ¿no? eso es. Y la experiencia queda. Así también, como era dual, empecé trabajando siempre en empresas internacionales, Ujú. siempre en el ámbito privado. Nunca tuve ninguna, digamos, ningún trabajo que tuviese que ver con lo estatal o con lo público, ¿no? Entonces siempre me manejé en lo que sería la forma de pensar y el devenir y la forma de hacer las cosas en los ambientes privados, ¿no? De empresas. ¿Mm? Corporativos, a veces más grandes, a veces en pymes muy pequeñitas, Ujú. pero bueno, esa es mi experiencia laboral, digamos. Y claro, el idioma siempre me acompañó. Genial. Tal es así que en algún momento me cansé de que dijeran, che, vos que sabés alemán, ¿no? Y el che me sale por lo argentino, Tiene pinta. y el voceo también. Tú que sabes alemán, ¿no me podrías traducir esta cosita? Y digamos, yo lo iba haciendo, ¿no? Ujú. Pero cuando ya eso en el trabajo empezaba a formar costumbre, yo dije, ah, no, 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 un momentito, que esto sale dinero. Hombre, hay que monetizar. Ahí Y hay que tiene ese espíritu monetizar. emprendedor que tú Entonces, tienes. estando en Alemania y ya siendo una persona bastante mayor, ¿no? Bastante más adulta todavía, decidí en Alemania hacerme la certificación o, digamos, dar los exámenes como traductor público allá, ¿no? Entonces, soy Ujú, traductor público para el idioma español en Alemania. ujú. Por supuesto, no se reconoce eso en España porque tienen otras modalidades, pero wir können uns gerne auch auf Deutsch unterhalten. O sea, nos podemos también entretener muy bien en alemán y no hay problema. De aquí para allá sí, de aquí para allá no. Por eso te digo, me lo tomo bastante así porque realmente al final la vida es también para divertirse un poco Obligatorio. y tomarla con humor, ¿no? Tiene su Me parte encanta. seria, pero bueno, la parte de humor también tiene que estar. Y
resulta que con todo eso, bueno, también estudié informática en Argentina, o sea, us- después de la formación profesional en administración de empresas, años más tarde hice informática, soy licenciado en sistemas, Ujú. mi pensamiento es sistémico básicamente, Interesante. y trabajé como informático en Alemania hasta el 2015. Y cuando digo Alemania, España, sí es porque estuve realmente siempre yendo de un lado para otro. Eh, y hacía todo eso que tiene que ver con los códigos de barra, cuando uno va para el Ah, sí, supermercado, ¿eh? esas cositas son Codificación ahí. Ujú. codificación de ese tipo y cómo eso se traslada, digamos, a nivel global. Hay todo un servidor, digamos, global donde se hacen Tema de todos los logística también tiene chequeos. que ver, ¿no? Es muy, muy interesante, es para hacer el tracking también de las mercaderías, ¿no? De los Correcto. productos. Pero bueno, llegó un día bueno, que ese trabajo se terminó y previamente yo había incursionado en todo este mundo tan fantástico y bonito del desarrollo personal, de la PNL, Qué chulo. etcétera, etcétera. Y dije, uy, esto me gusta. Aparte, se me daba muy bien en los equipos de trabajo a los que yo visitaba las empresas como consultor Ujú. senior Sí, del tema este para engancharlos y que pudiesen, digamos, trasladar sus datos hasta el supermercado, vamos a decir así, ¿no? correcto. Y me daba cuenta que era a veces un poco como el cura del pueblo, ¿no? Todo el mundo a confesarse contigo. No me preguntes por qué, pero por supuesto yo les daba la parte técnica, toda esa parte, digamos, de asistencia técnica que tenían que tener para saber cómo llevar adelante el proyecto, Ujú. pero siempre están esas pausas de 15, 20 minutos para tomarse un cafecito, hacer un pequeño relax y volver a retomar. Y este aquí que siempre, siempre, siempre en esos minutos algo pasaba y venía alguien y me decía, no, porque tú no sabes que aquí papá, fulano, vengano, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, se me da evidentemente muy bien este tema de estar con la gente, Ujú. de ayudarlos, en definitiva, porque son tipos de ayuda diferentes, ¿no? Y cuando llegó ese momento de no trabajar más con esta empresa, del tema de códigos y demás, a Dios gracias, yo ya me había preparado durante 2 años para hacer hasta el máster, hasta el trainer de PNL. Tío previsor y con ganas y con inquietudes, ¿no? Eso sí, todo en alemán, ¿no? Muy bien. También había hecho hipnosis, me acuerdo, 15 días estuve en Múnich, Uf, intensivo, fue un curso intensivo de hipnosis, aprendíamos todas las técnicas, pero así comprimido en 15 días. Así que me pasé 15 días en trance, como quien diría. total. Qué chulo. Una experiencia muy, muy, muy bonita. Me interesaba más que nada para saber cuál es el trasfondo y cómo, digamos, cuáles son los mecanismos que operan ahí también a nuestro nivel neuronal y Total. cerebral, ¿no? Estaba más basado en la parte de hipnosis ericksoniana. Ujú. Y bueno, así al final, durante el curso que hice de máster en PNL, el profesor que teníamos, un suizo de 1,90 m, como 120 kilos, parecía un oso grizzly más o menos. Grandón. Un cacho de persona así enorme. Un tío grande. Al lado de él, digamos, yo me veo así chiquitito, ¿no? Y eso que tú eres alto, además. No, no llego ni a los 60 kilos, imagínate, ¿no? Este, y mencionó un tal Lucas Derks, ¿no? Lucas Lucas, Derks fue el que desarrolló el panorama social. ¿qué es eso del panorama social? Y el Que además panorama te lo he social leído es, en varias de tus redes. sí, el panorama social para mí es un modelazo, ¿no? Porque la PNL siempre se fija en la diferencia, con lo que es mejor, con la excelencia, pero siempre por Sí. diferencia. PNL es más de lenguaje y panorama social es más grande, más amplio o es No, también lenguaje. tiene una pata que realmente viene de la PNL. Ok, O sea, tiene una pata penelera en cuanto a a la metaestructura, podríamos decir, ¿no? Porque está la estructura, vamos a decir, evidente, pero está la estructura, digamos, que soporta esa estructura, lo que estaría detrás de eso, ¿no? Como decir en el teatro lo que hay tras las bambalinas, ¿no? ok. Sabiendo Eh, entonces que la PNL es una invención de varias personas en las que el lenguaje es la parte fundamental para crear realidad, cambiar creencias. Panorama sí. social, ¿cuál sería la utilidad
y cuál es la estructura para que alguien que no tiene conocimientos ninguno básico Claro, entienda lo que es? sí, sí, sí. Si bien la PNL, como bien dices, tiene que ver con el lenguaje, es muy experiencial. ¿Sí? Ujú, La mayoría de la gente se olvida de esa parte que en realidad es la parte más importante, que es la que nos permite hacernos carne de eso que estamos aprendiendo. Sin la práctica, la PNL no existiría. eso es. Ahora, el panorama social toma esa parte, ¿sí? Pero la conjuga con la propia disciplina de Lucas Derks, que él es psicólogo social, por Ujú, eso llegó a desarrollar lo que se llama el panorama social, y la lingüística cognitiva, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la cognición, no solo consciente, sino más bien el estudio de la cognición inconsciente, cómo operamos ujú. inconscientemente con ciertas cosas. Y se dio cuenta, tomó de un tal Gilles Fauconnier, un francés que hacía, digamos, investigaciones cognitivas, el nombre de espacio mental, ¿no? Ajá. El espacio mental se dio cuenta que también en la parte nuestra humana, nosotros operamos en ese espacio, no solo lingüísticamente, como lo demostró Gilles Fauconnier, sino que también operacionalmente con prácticamente cualquier cosa que hacemos en esta vida. Ujú, Entonces, se dio cuenta que, por ejemplo, las relaciones que nosotros tenemos con las personas están fundamentalmente dadas por la ubicación que le doy a la imagen de la persona que yo tengo en mi mente. Por ejemplo, a ti te conozco ahora, ¿sí? Te veo en la pantalla, sí. habremos hablado alguna que otra vez previamente, claro que sí, eh, pero cuando no estamos en contacto directo y yo pienso en Nacho, ¿sí? Ujú. Ese Nacho yo lo tengo ubicado en alguna parte de mi espacio mental, Es una ¿sí? especie de representación mental. Es una representación, exactamente. Y Ujú. Lucas lo hace más sencillo, dice, simplemente son imágenes de personas, ¿sí? O sea, es la representación de Nacho que yo tengo en mi mente, pero es la que a mí me dice qué relación tengo con Nacho. Así. Ok. Entonces, la ubicación es fundamental. Es como una especie de universo con la colocación de diferentes personitas, como el casco de Charles Xavier en los Exacto, pero X-Men, sin ¿no? casco. Pero sin casco, Ok. porque en realidad no necesitamos el casco, ya lo hacemos naturalmente, es una capacidad innata humana de las tantas que descubrió Lucas, y bueno, y así, de esa forma, él desarrolló 61 técnicas que forman parte de todo el panorama, de todo el modelo del panorama social, Ujú. acompañado de una teoría que es la teoría de la personificación, que muy en breve es lo que te acabo de decir, ¿sí? Es que cada representación tiene ciertas características y demás. Sí, yo tengo una Y especie de capas a nivel emocional o a nivel descriptivo, ¿no? Para ubicarlas y diferenciarlas, más la relación que nos une, ¿no? no, es simplemente las características propias de esa imagen que yo Sí. creo y fundamental, la más importante es la ubicación que le doy, ¿sí? Vale, no hay una carga emocional, no hay una La carga descripción. emocional viene por la ubicación que le estoy dando. Ok. O Más sea, cerca ahí, o más lejos puede ser. exacto, si está más Ujú, cerca o más lejos, más cercanía impacta más lejanía impacta menos. ujú. La altura, por ejemplo, si está más alto que mi propio horizonte ocular, ¿no? Más arriba o más abajo de mi propio campo de visión, ¿no? De mi propia línea de los ojos, y tiene que ver con las relaciones de poder y de sumisión, Ujú. tiene que ver con el tema de la discriminación, tiene que ver con según, digamos, las distintas posiciones, ¿no? Pueden tener que ver con racismo, con Sí, todos esos prejuicios y sesgos que juicios, conocemos. ¿no? Ya ahí vamos viendo que el panorama social tiene sus cositas bonitas, porque a veces basta con pequeños movimientos, ¿sí? Para resolver el problema. Cambio de reubicación se podría hacer. Es una reubicación, exactamente. Ok. Lo que se hacen son cambios de ubicaciones. Y ¿Esto tiene que también ver, descubrió tiene algo que Lucas, ver con el mundo constelaciones o no tiene nada que ver? pues el mundo de constelaciones utiliza esas ubicaciones sin darse cuenta que las está utilizando. Ok. La diferencia es, digamos, un poco el approach, o sea, el cómo se acercan a sus técnicas, ¿sí? De hecho,
las constelaciones familiares de Hellinger, como las constelaciones estructurales de Varga von Kievet, y otros tipos digamos, de constelaciones, vamos a decir, de tipo estructural, como las que mencioné, todas operan en el espacio. Ok. Ninguna de ellas puede operar en el espacio. No puede no operar en el espacio. De hecho, cuando mueven a una persona a un lugar determinado, la están llevando al lugar donde en realidad la mente le está diciendo que está. Ah, ok. Vale. Pero Me lugares parecía, por donde... eso, a lo mejor te he despistado del tema, pero me venía a la cabeza el tema No, del no, está bien. movimiento y la Sí, sí, ubicación y sí. reubicación. Pero la ubicación en ese sentido es muy importante en cualquiera de esas disciplinas, aunque digamos, la forma de abordarlo sea distinto y aparte algunas técnicas después difieren, tienen en común eso, tienen en común el espacio mental. ¿Sí? Ok. De hecho, dentro de la psicología del espacio mental, que vendría a ser la gran campana unificadora de muchas técnicas que utilizan el espacio, pero sin nombrarlo específicamente, como por ejemplo la terapia de línea de tiempo, porque Ujú. nosotros el tiempo también lo representamos en nuestra mente Total. de alguna Para manera, entender, ¿no? Hacer en forma ¿sí? lineal a veces incluso. Claro, pero entonces eso también dio lugar, por ejemplo, ya en los años 60 o 70, por ahí, a una terapia llamada terapia de línea de tiempo, que es muy potente y que te permite entender por qué una persona a veces, digamos, es como que se desengancha o desacopla por algún trauma, ¿no? Es porque está poniendo algo que está en el pasado, lo está poniendo delante de sí en el presente. Entonces, cuando hay un evento parecido, ¡pum!, salta eso y emocionalmente el impacto está, ¿no? O sea, cuando Total. la gente cree que hablamos de espacio mental no tiene nada que ver con nuestra emoción, en realidad tiene todo que ver con nuestra emoción. ¿Sí? Así que espacio mental sería el sitio donde ocurren las cosas, el gran contexto, esa gran El campana gran, unificadora. yo diría que sí, sí. Y Para ti, además uno habla para en ti sería singular. lo más grande de todo, es decir, lo que englobaría todo el lugar, el paraguas que lo cubre todo sería el espacio mental y el panorama social. ¿Qué tendría que ver con espacio mental? El, Sería espacio, otra. el panorama social aborda, digamos, dentro de todo lo que hay en el espacio mental, que en realidad son múltiples espacios, ¿sí? Porque para cada contexto yo estoy creando un espacio nuevo. ¿Sí? Ujú, Para cada digamos, para la parte social se restringe a lo que sería el panorama, o sea, las ubicaciones que le doy a las personas y las relaciones que tengo con las personas. Entonces, está específicamente, digamos, llevado a ese nivel, ¿no? A ese tipo de espacialidad, ¿no? ujú. Em, Mientras que en la psicología del espacio mental, como es lo que abarcaría todas esas técnicas que utilizan el espacio, ¿sí? También hay otras técnicas como la que se llama espacio limpio, eh, lenguaje limpio, que tiene que ver también, digamos, con el espacio limpio en sí. Son todas técnicas que además no necesitan que el cliente o el paciente, según sea psicólogo, seas coach o terapeuta de algún otro tipo, no necesitas darle tanto contenido. Ujú. Porque a mí me basta, a mí no me interesa, por ejemplo, si tú tienes un problema con una persona, yo no necesito saber ni de qué sexo es, nada. Yo solamente necesito saber, a ver, piensa en el problema que tienes con esa persona. Ta, ta, ta. Entonces, ¿dónde está? Es la pregunta clásica para la ubicación, ¿sí? ¿Cuál es la altura de sus ojos y hacia dónde mira? Y a partir de ahí trabajo. Y no sé ni cómo se llama, ni qué estatura tiene, ni qué de sexo es, no sé Sí, es nada. como conocer un coche, no me hace falta conocer las características del coche, es saber si me puedo sentar, si me lleva y me trae, si funciona o no funciona. No me importa el color, no me importa el motor, no me importan las Exacto. partes, ¿no? Sino el Exacto, y eso es funcionamiento y el lindo, uso. exacto, y eso es muy bonito para la persona, digamos, que está buscando la ayuda, porque puede preservar mucho su propia intimidad. No tiene que Ujú. estar contando tantas cosas, aunque sabemos como seres humanos que a veces tenemos la necesidad de contar, ¿no? Y sucede que, bueno, muchas veces Y de igual, escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces más claro, que lo necesite la persona que está enfrente de ti, eres tú el que necesita verbalizar para escuchar y para ubicar. y así también, por ejemplo, puedes resolver traumas no resueltos del tipo a ver, el fallecimiento inesperado de una persona,
¿sí? Ujú. O gente que te dice, no, mi madre murió hace 10 años y sí, cada vez que llega la fecha yo me pongo triste. Bueno, Sí. eso sería un duelo no resuelto, ¿sí? Ujú. Eso se resuelve en nada prácticamente de tiempo, ¿sí? Así que es una técnica muy potente. Y bueno, y una cosa me trajo la otra. Cuando hubo gente que se enteró que yo empecé a traducir los libros de Lucas Derks, traduje 3 libros de él, ¿no? Ajá, así que viene un Panorama poco el social, vínculo también, ¿no? claro, traduje el panorama social, traduje psicología del espacio mental y traduje el diagnóstico espacial mental, ¿m? Que es muy Bien, genio. bonito. Y después, de repente, iba hacia Sevilla en el año 2019, me acuerdo, como si fuese hoy, a dar un tallercito de panorama social, así introductorio, sin, digamos, porque no lo conocía nadie todavía. Sí, divulgación un poquito, ¿no? Y Embajador en de el la temática. camino, y en el camino me llama un tal Arne Maus. Y justo un tiempito antes, yo había leído un libro bastante gordito que se llama, tiene un título en inglés que se llama NLP Innovations for Challenging Times, o sea, innovaciones en la PNL para tiempos de desafíos. Un lindo título, ¿no? Sí, Y era un compendio de muchas técnicas y herramientas que existen hoy en PNL, porque la PNL que tenemos, digamos, en la cabeza o mucha gente cree, eh, esa sería la clásica que se desarrolló ya por los años 70, 80, ¿sí? sí, Pero eso siguió evolucionando. Y totalmente. el modelo panorama social es una evolución, en realidad, porque toma muchas estructuras que vienen desde ese lugar, pero, por ejemplo, en vez de buscar en lo que es distinto, lo que es mejor, buscar ese gap, la genialidad de Lucas estuvo en buscar lo que es igual en todos. Fue Ujú. por la Los puntos en igualdad, común. no por la diferencia. Y eso me pareció súper importante, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema de Arne Maus. Me llamó y resulta que Arne Maus es el desarrollador del Identity Compass. Es como un test, ¿no? Pues bastante potente, Es ¿verdad? un test psicométrico, entra dentro de los test psicométricos, pero parte desde un lugar que es completamente diferente a cualquier test que hoy la mayoría inmensa de las personas que están en recursos humanos o hacen ese tipo de evaluaciones conocen. ¿Por qué? Porque todas las evaluaciones que existen hoy, salvo muy poquitas excepciones, que son 3, entre ellas el Identity Compass, se basan en la teoría de rasgos humanos. Ujú. Entonces, bueno, ahí tienes el DISC, el MBTI, el 16PF, el Ocean, tienen una cantidad. Sí, hay muchos que Eso, tienen que ver con personalidad y otros que eso tienen que ver tiene, con comportamiento, ¿no? tiene que ver, claro, el tema es que en la teoría de rasgos se asume que uno tiene ciertos rasgos y por eso se comporta de acuerdo a los rasgos que tiene, ¿sí? Causa-efecto, ¿no? Sí, vamos a decirlo así, muy simplificado, seguramente habrá Total. muchos psicólogos Sí. que me quieren acogotar. Esto es un vídeo pedagógico didáctico para Pero acercarnos a. esto no es para especialistas en principio, sino simplemente para, a ver, Einstein decía, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas lo más sencillas posibles, pero no más sencillas. Por ahí yo estoy cometiendo un poco ese error ahora, ¿sí? Bueno, está bien que hagamos ese disclaimer, Pero aviso. bueno, desde el punto de vista didáctico yo creo que es un lindo ejercicio Sí, es porque a lo que vamos veces buscando. hay que navegar un poquito más bajito para después volver a repuntar, ¿no? Y bueno, me llama y me dice, mira, estoy buscando una persona que lo haga en español, bla, 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 bla. Después me enteré que ya existía en realidad una traducción en español, pero que realmente dejaba mucho que desear, ¿no? Vale, se puede mejorar todo. Y bueno, entonces la propuesta que le hice a Arne en ese momento fue, está bien, lo miro, él por supuesto me hizo una evaluación, cosa que a mí en general no me gusta mucho porque nunca tuve buenas experiencias con las evaluaciones. Te sales de tabla. No, en el sentido que nunca me sentía bien representado o bien reflejado. Siempre había algo que yo decía, sí, está bien, se acerca, pero yo no soy eso solamente. De Hay hecho, algo no que es somos eso, distinto, ¿verdad? ¿no? A mí me pasaba eso. A otras personas por ahí dicen, sí, dio en el clavo, justo, pa, 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 pa.
Bueno, pero esto es un poco como, qué sé yo, como el horóscopo Sí, o los como sesgos de el... confirmación, ¿no? Buscamos esas frases que nos llevan a justificar lo que somos o creemos que somos. Exacto. Y a veces con la teoría de rasgos pasa un poco eso. Se hace un compendio de determinados rasgos, que pueden ser algunos tipos muy básicos, y de ahí se hacen subtipos. Ujú. Entonces, claro, uno entra en la disyuntiva, ¿dónde está el límite entre hacer tantos subtipos que al final pierde un poco el norte? ¿Sí? Al final es ¿Hay tanto. muchos? ¿Cuántos hay de tipos y subtipos? Aprox. Y eso depende del sistema que uses. Eso Ah, ok. depende de, digamos, dentro de la teoría de rasgos, ¿sí? Vale, en general, ok. Dentro de lo que es la teoría de rasgos, puedes tener pocos tipos, generalmente son pocos tipos y de ahí se van derivando subtipos, ¿sí? Ujú. Pero Arne lo encaró desde un lugar completamente diferente. Lo encaró desde el lugar de lo que en psicología también se llaman metaprogramas, Ok. ¿no? Y en PNL también se los conoce con ese Ujú. nombre. Pero que el doctor Darren Stevens en el año 2020, en su tesis doctoral, dijo, no, los del Identity Compass no son solamente metaprogramas. Con eso comenzó Sí. haciendo el desarrollo de Arnemaus. Y hablo de acá a 30 años atrás prácticamente, ¿no? Ujú. O sea, Buen no es tiempo. una herramienta que sea nueva en sí misma, sino que es nueva para el mundo hispanohablante porque nosotros no la conocemos. Correcto. Entonces, cuando yo hablo de nuevo, me refiero a nuevo para nosotros. ¿Mm? Ok. Si no, yo que hubiese traducido, nada. Eso es. Entonces, él en esos tantos años fue a investigar porque le habían pedido a él que le explique a un grupo de personas lo que es un metaprograma. Y dijo, ¿cómo voy a explicar algo que yo no entiendo? Yo mismo no sé lo que es, ¿no? Entonces, de ahí fue el trigger, ¿no? El El detonante gatillazo. Ujú. de empezar a investigar para Arne, ¿no? Imagínate. Y de eso hace, bueno, ya más de 30 años para él personalmente. Y bueno, entonces eh, se empezó a meter cada vez más en lo profundo y empezó a desarrollar cuestionarios que tenían que ver con detectar esas estructuras de pensamiento, no rasgos de personalidad. Ok. O sea, no ¿Y qué tienen diferencia hay nada entre un rasgo de personalidad y de pensamiento? que un rasgo de personalidad está predefinido. Es genético y ya está dado. Es. A ver, es y no es. El tema es que ahí está el punto flaco también de la teoría de rasgos, ¿no? Que un rasgo determinado se puede dar por diferentes combinaciones de intenciones cognitivas que dan ese comportamiento en común, ¿sí? Ok. Entonces, claro, como el abordaje es totalmente distinto, hablamos de distintos paradigmas, ¿sí? Ahora estamos desde el pensamiento, ¿no? Sería la segunda opción. La segunda opción es desde el pensar. Y como nuestro pensar determina nuestra actitud, determina nuestro comportamiento, ¿sí? También determina en muchas medidas nuestra emocionalidad. ¿Mm? Ujú. Porque si yo pienso, por las razones que sean, que una persona no me cae bien, ¿sí? Empiezo a utilizar esos atajos cognitivos de una manera diferente a que si pienso distinto sobre esa persona. Total, si me cae Entonces bien, ya. estamos a nivel de pensar, no tanto a nivel de sentir. Ok. ¿Sí? Pero sobre todo para las empresas y a nivel de liderazgo, es muy importante sí conocer las estructuras de pensamiento, porque ahí sí es donde nosotros nos enfocamos más para el mundo laboral, ¿no? En descubrir cómo pensamos, por lo tanto, cómo decidimos y por qué decidimos cómo decidimos. ¿Sí? ¿Y la emoción o los sentimientos afectan a la forma de pensar o se separa? Hay intenciones cognitivas que son de tipo socioemocional y hay intenciones cognitivas que son de tipo puramente de pensamiento ¿Podríais poner algún ejemplo o para de poderlo personalidad. entender mejor? Por ejemplo, tenemos estructuras de pensamiento puro, como sería una estructura de pensamiento abstracto,
y ujú, abstracto es una intención cognitiva. ujú. Eh, lo mismo que la estructura de pensamiento global. Global y abstracto forman la misma, digamos, son, ¿cómo se diría? Eh, opuestos complementarios, ¿no? Mm. De una estructura que se llama, eh, que no se me ocurre en este momento. Es la estructura de pensamiento global y abstracto. No te preocupes, es Modo de, una... estilo de pensamiento, creo que era, ¿sí? Ok, aprox. Aprox, sí. Porque son más de 55, Ok, ¿sí? vale, vale. Entonces, claro, la lista es larga. ¿Parece mucho? Bueno, es y no es mucho. ¿Por qué? Porque eso lo mide el sistema. Eso se mide todo por algoritmos, con, digamos, con una escala Likert, típica que se usa en psicología también, ¿no? Eh, y dentro de lo cual también el doctor Darren Stevens, cuando dijo, no, esto no son metaprogramas, son intenciones cognitivas, es porque la intención cognitiva nos dice la razón por la cual hacemos algo, el por qué. ¿Sí? Y esa es la Es clave, ¿no? Al direccionalidad. final, porque el para qué es clave incluso, ¿no? Exacto, nos dice la direccionalidad del uso de esa intención cognitiva. Mm, Entonces, hay unas que son muy básicas, como por ejemplo ver, oír y sentir, que sería también el olfato y el gusto, además del tacto, ¿no? sí, Porque son, digamos, son los 5 sentidos que tenemos por los cuales nosotros recibimos la información del exterior, ¿no? correcto. Pero de esa información que recibimos del exterior, que está calculado ya desde los años 80, que son unos 310.000 millones de bits por segundo, ¿sí? Vale. 310 millones de bits por segundo, inconscientemente procesamos 11,2, pero resulta que conscientemente solamente 40. Mm, O un sea, montón. 7 o 7 más menos 2 simultáneamente, ¿no? Depende de la persona también. Sí, eso es así, ¿no? Entonces, claro, cuando nos damos cuenta de eso, el shock es grande, porque para poder manejarnos en este mundo, con tanta información que nos llega, nosotros utilizamos esos mecanismos mentales de pensamiento para poder interpretar el mundo y Ujú, poder operar en el mismo, ¿no? ujú. Ahora, cuanto más flexibilidad tengo entre esas distintas estructuras, entre esas distintas intenciones cognitivas, puedo también comprender el mundo mejor en su propia complejidad, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un líder se enfrenta a una situación muy compleja, pero su propio desarrollo cognitivo no está, vamos a decir, a la altura, ¿sí? Directamente hace agua, ¿sí? No, Se no puede puede, entrenar, es decir, en el momento que una persona se da cuenta de esa información, de ese resultado de los test, de sí. esa interpretación, porque no es lo mismo hacer un test que luego necesitamos a alguien profesional que lo interprete, ¿no? De ese test. Sí, Que pueda, sí, luego se puede entrenar para que haya cambios sobre eso, o esto es sí. lo que No, hay. no, todo es, digamos, es entrenable, ¿sí? Como todo en la vida, somos seres que conocemos el concepto de flexibilidad neuronal, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y entonces, claro, podemos hacerlo y requiere trabajo, como en todas las cosas, ¿no? Requiere disciplina, requiere constancia, ¿no? No es que, ahora me di cuenta de esto, ya está, ¿no? La labor Eh, de una persona que acompaña con el tema del test, porque sé que hay una interpretación, aparte de la interpretación, ¿hay acompañamiento a esa persona sí, que realiza el test? sí, 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 sí. La idea justamente es no tener el test y decir, bueno, ahora arréglate como puedas. No sería justo para ninguna de las dos partes, Ok. ¿no? Yo creo que si la persona realmente está interesada en su propio desarrollo personal, porque esto también tiene que ver con desarrollo personal en definitiva, ¿no? Ujú. Por supuesto, se puede hacer todo un plan de seguimiento y digamos, de entrenamiento, ¿no? Pero que va más por ese lado, que va por el lado de aumentar digamos, la complejidad cognitiva de la persona. Lo que Darren Ujú. Stevens llama crecimiento vertical, no horizontal. Ujú. Él denomina como
crecimiento horizontal, todo que tenga que ver con el conocimiento normal que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, voy a la universidad, estudio biología, después estudio bioquímica, después estudio, eh, ecología biológica, pero es como que me voy ensanchando cada vez más, pero estoy siempre en el mismo plano de ese Sí, tipo de conocimiento científico, vamos a llamarlo así, ¿no? ok. Eh, Cuando hablamos de desarrollo, digamos, vertical, me salgo de ese nivel de conocimiento y entro a captar las cosas desde otro nivel de complejidad. Acá hablamos ya de complejidad cognitiva, Ok. ¿no? Subimos de nivel, subimos de dificultad, subimos de conceptos, de Claro, herramientas. lo que hacemos es desarrollar, digamos, el nivel de comprensión compleja, ¿no? Que para una persona, por darte un ejemplo sencillo, una persona que piensa en términos de blanco y negro, Mm, ¿sí? Difícilmente puede entender algún color, ¿correcto? ¿sí? Son esas personas que te dicen, o estás conmigo o estás en contra de Sí, mí. los extremistas, comportamientos extremistas, ¿no? Esto es así y no hay otra forma, no hay otra opción, ¿sí? Si no hay solución, a mi manera. Ujú. Exacto, están muy encasilladas en esa forma de pensar, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando te dicen no hay otra opción, es porque no están haciendo uso de su intención cognitiva llamada opciones, Ya, ¿sí? qué bueno. Cuya contrapartida es procedimientos. Entonces, probablemente sea una persona que proceduralmente es excelente, que sepa hacer las cosas en forma muy ordenada y necesita que le digan, haz esto, paso uno, paso dos, paso tres, ¿sí? Sí, Pero si ella tuviese que diseñar el paso uno, paso dos, paso tres, no podría, no, no va porque con le ella. falta acceder a eso. Bueno, eso es aumentar la complejidad, por Ok, ejemplo, ¿sí? Pasar de solamente poder hacer las cosas de una manera a poder tener acceso, digamos, a otras alternativas, desde el punto de vista del pensar, ¿no? sí es profundo. Esto al final son muchas herramientas. Sí, ¿Podrías ubicarnos en un universo de ese espacio mental? sí, ¿Dónde sí. están y para qué sirve cada una? Y si falta alguna que quieras compartirnos antes de Vale. finalizar. A ver, digamos, el panorama social, que fue el primero que hablamos, ¿no? Todos esos desarrollos que tienen que ver con espacio mental, eh, primariamente nacieron para el mundo terapéutico, Ok, ¿sí? De hecho, el libro que traduje se llama El modelo de panorama social y su aplicación en la relación, su aplicación entre paréntesis terapéutica en las relaciones humanas, ¿no? ok, vale. Ubicados. Eh, pero eso no quita de que de repente, como el espacio mental es muy abarcativo, puedas aplicarlo también a organizaciones humanas. Por Ok, ejemplo, para hacer un team building o otro tipo de cuestiones. ¿Sí? ok. Se puede. Y de hecho hay Empresa. desarrollos de espacio mental específicamente hechos para el mundo corporativo, para el mundo laboral. ¿Tá? Interesante. Pero abordando los problemas desde esa vertiente. El Identity Compass yo diría que es netamente laboral, ¿sí? Porque los cuestionarios que tiene son siempre referidos a contextos. Y nació el primer, digamos, el primer cuestionario que desarrolló Arne Maus fue para el mundo laboral porque él venía del mundo corporativo. Ok. ¿Y para qué sirve una y para qué sirve la otra? Bueno, yo diría que en común, las dos tienen en común que sirven para resolver problemas. Ok, a nivel genérico, si alguien tiene un problema, una empresa tiene un problema con alguien o dentro de la Sí. empresa alguien tiene problemas, las dos Ahora, herramientas pueden funcionar, ¿no? para el empresario es más fácil ver un diagrama con gráficos y tener medidas concretas, ¿sí? Y para eso la Identity Compass es más, vamos a decir, es más asequible también Sí. desde el punto de vista Analítico, comprensible. exacto. El espacio mental, por ahí, para un empresario le resulte algo más de lenguaje mágico, un poco difuso, etcétera, etcétera, Sí. aunque no es así porque las dos vertientes están basadas en ciencia. O sea, yo no traje nada al español ni traduje nada que no tuviese su basamento científico, Ok, ¿sí? Porque me interesaba justamente también esa parte.
que cualquiera sea la forma que quieran abordar el tema, digamos, sepan que hay mucho estudio científico y décadas de estudio científico detrás, Ok. ¿sí? Que no son Ujú. cuestiones que se pusieron de moda, vamos a decirlo así, y que entonces lo hago porque es fácil, porque es sencillito, y entonces, claro, es sencillito para el coach, es sencillito para el terapeuta, pero el tema es lo que realmente le corresponde al cliente, ¿sí? O por lo que está pagando. Eso Esa, es. esa, ese es un poquito el tema que habría que pensar, ¿no? Pero sí, yo diría, en grande, el Identity Compass lo veo más para el mundo corporativo, laboral, empresario, ¿m? Por esa sencillez de ver gráficas y de ver medidas, y cuando hay una Ujú. medida, y es muy difícil discutirlo, ¿no? ¿Qué más faltaría o qué más se puede meter Después, en la bueno, ensalada hay otras técnicas dentro del que espacio trabajas, mental. que puedes utilizar, que puedes echar una mano a alguna empresa? ¿Qué otras herramientas utilizas en el Y día a de día repente para hay ayudar? herramientas del tipo como Wholeness Work, que es un ¿Eso qué trabajo es? de integración, ¿no? Eh, que también opera, digamos, espacialmente, pero ¿Cómo se es escribe? Homeless Work. Wholeness Work. En inglés, lo que pasa es que whole en inglés no tiene Totalidad. una traducción directa al español, porque se podría interpretar como íntegro, como completo, Un todo, ¿no? como un todo, ¿no? O sea, sería como el modelo de la totalidad, de la integridad, de la completud. Tendría que buscar muchas cosas para decir algo que en inglés es una palabra, ¿no? Sí, total. Así falta, pasa con las Es wholeness, traducciones. ¿no? Es lo que pasa a veces Wholeness. cuando uno traduce. Sí, sí, sí. Y la intención aquí es trabajar un poquito también en la parte mental, la parte de la visualización. ¿Cómo va eso? Cuéntanos. Eso las técnicas espaciales en general son más visuales, tienen más que ver con la visualización. Hay otras técnicas que son más dialécticas. Sí, También porque no tenemos. todo el mundo se le da bien imaginar y pensar en Exacto, imágenes, ¿no? Hay gente que lo tiene muy exacto. difícil. Entonces, bueno, ahí necesitarán, por ejemplo, más un coaching de tipo ontológico, más conversacional, ¿no? Ahí podría nombrar el trabajo de, ¿cómo se llama? Byron Beatty, Byron Katie, que desarrolló un muy lindo trabajo que se llama The Work, o sea, el trabajo, ¿sí? Pero ese sí es un trabajo conversacional de preguntas y respuestas, pero que te van llevando a un tipo de autorreflexión muy interesante Para eh, toma de conciencia, para entiendo, la ¿no? toma de conciencia, exactamente. Porque en Ok. definitiva, cuando hablamos de crecimiento personal, ya sea en el mundo empresario, ya sea en cualquier tipo de ambiente, en realidad lo que estamos procurando siempre es acrecentar nuestra experiencia y nuestra conciencia, Me ¿no? encanta. Entonces, digamos, ese es el punto clave, ¿no? Porque sin conciencia se nos ponen las cosas difíciles, ¿no? Ok. Y no entendemos por qué pasan las cosas, no Sí, nos aquí damos es cuenta. el por qué, para qué y desde dónde. Y el Exacto, que esto ya lo sabía, pero no sabía que lo sabía, el ponerle una etiqueta, ahí está, el toma de conciencia, el darse cuenta, que el decimos, darse ¿no? cuenta, ¿sí? Todas Ah, estas herramientas en ah, realidad son para eso. Sí, sí, sí. genial. Así que cualquier empresa que pueda tener problemas, que a veces tenemos problemas, ¿no? Ujú. Podrían recurrir a este tipo de herramientas, ya sean más dialécticas, más de visualización, más de espacio mental, y podrían ponerse en contacto contigo, porque ahí tú echas una mano, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y dónde te encontramos, Jax? Cuéntanos un poquito para Me hacer el encuentran cierre. sobre todo en lo virtual. En el espacio, Acá, el en este espacio, caso, exactamente. virtual más Ah, que mental, yo ¿no? publico con bastante regularidad en LinkedIn, que es, digamos, Es tu red, por hoy la red, digamos, más profesional, total. ¿no? Tengo sí mi cuentita en Facebook, pero la uso poco. Tengo mi cuentita en Instagram, que tendría que reflotarla de nuevo un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahí está mi teléfono. Y página web, blog Ahí está, sí, o... sí, sí, a eso voy. Ahí está mi teléfono, en este, digamos, acá abajo, ¿no? Así que ahí me pueden alcanzar siempre por WhatsApp, por Telegram o por lo que haga falta. Y después tengo dos páginas web. Una Ujú. que nació con aquel tema del panorama social y se llama PANSOC, por Panorama Social, PANSOC, ¿no? Ok, .com. perfecto. Y, y luego, como Lucas siguió desarrollando y publicó más adelante el libro de Psicología del Espacio Mental,
Y crearon en Holanda, digamos, la primer, digamos, web de espacio mental, que la nombraron Mental Space. Dije, bueno, hago una mentalspace.es. La versión española, ¿no? Traducida. Sería Espacio Mental de España, pero es Mental Space en inglés, punto .es de español, ¿no? Sí, por mantener el concepto inicial, Para ¿no? mantener el concepto. Y sí, tengo también un canal en YouTube, tengo que se llama Espacio Mental, precisamente. ¿Sí? Perfecto. Arroba Espacio Mental, ahí lo encuentran. Así que bueno, sí, hay varios lugares donde me voy a encontrar. Basta con poner Jack Lacroix. Y, o Ojo con sea, poner Jack sin la C. Hay una C delante de la Q, ¿verdad? hay una C delante de la Q, sí, 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 Es sí. importante. A veces se me olvida de mí cuando me toca escribir. Sí, eso es clásico. Tú sabes que pero aparte me han escrito de las mil y un formas diferentes. Con Por Y, ejemplo, con X, Jacques, de todas las formas, pues. de todas Perfecto. las formas posibles. O Así sea, que que quiera bueno, encontrarte, sí, te va a encontrar porque estás dispuesto y disponible, que esto es lo importante cuando trabajamos con personas como tú. sí, sí, sí. Em, ¿Algún resumen o una llamada a la acción, algo que podrías decirle a las personas que nos están viendo como mensaje final? Bueno, una Final de llamada de este acción. vídeo, no final de, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, una No llamada de de la acción vida. sería ya este próximo domingo nos vemos de nuevo y estamos haciendo unos lindos ejercicios, ¿no? Siempre hay cositas guardadas Ahí por vamos ahí. a poder ver una partecita, la última que nombré de Wholeness Work. Eso es. Así que esa es una, están todos cordialmente invitados. Hoy mismo a la noche, ya es un poco tarde, pero doy una masterclass para México a las 2 de la mañana de aquí. Todo queda grabado, ¿verdad? Eso no sé si queda grabado porque es específico para la comunidad de neurosemántica, que es Ok. otra vertiente también desarrollada en la PNL, allá eh, originalmente en Inglaterra, de Michael Hall, pero que bueno, que en México está muy bien representada. Eh, y bueno, y el resto es, te digo, ya a fin de mes tengo otro también que probablemente tengo que preguntar si está abierto a más público, que sí es sobre Identity Compass, también para México, a la 1 de la mañana, que no sé si a los españoles le van a ir muy bien. Es un poco tarde, pero bueno, que sepan que hay Entonces, opciones, ¿no? Y si no son estas porque cambiamos de propuestas, horario, entonces se acorta un poco. En vez de tú las 2 estás de de la todas mañana es la formas, 1. tú de todas formas estás Pero siempre abierto a seguir lanzando, a sí, colaborar, a estar sí, en sí. conversaciones Sí, 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 sí. y A, ayudar, ¿no? a cooperar con quien lo quiera, lo necesite. Si, por ejemplo, es una escuela que ya da formaciones de algún tipo, bueno, si tiene interés En en, contactarte, igual que empresas, también, ¿no? exacto, en colaborar en definitiva, ¿no? En cooperar. Uno pone lo que tiene, el otro pone lo que también tiene, y entre los Eso dos, es. digamos, hacen su divertimento, ¿no? Su ganancia. Perfecto. Pues aquí Así que, estamos entonces igual compartiendo con vosotros, compartiendo en esta conversación tan chula para ver ese universo de herramientas, para ver ese universo mental donde poder ser mucho más consciente, para ujú, seguir adelante, para seguir colaborando. De hecho, nosotros colaboramos también en un proyecto de emprendimiento que también invitamos a las personas a indagar y investigar cómo les puede ayudar en su vida para ser mucho más felices, más sanos y más prósperos. Así que pues con esto agradecerte, Jax, que hayas compartido con nosotros esa sabiduría, la punta de la punta del iceberg, porque tienes mucho conocimiento y mucha experiencia, y gracias por compartirlo hoy con nosotros. bueno, gracias a ti, Nacho. Y bueno, será hasta una próxima vez. La verdad que fue una Hasta la alegría próxima compartir este entonces. espacio contigo. Te agradezco por tu tiempo también y por el tiempo, bueno, que la gente se tome por ahí escucharlo también, ¿no? Eh, Estupendo. y siempre abierto a todo lo que este bonito mundo y la vida nos depare, ¿no? Siempre abiertos. Pues muchas gracias, Jax. Nos vemos a todos. Un saludo fuerte. Seguimos para Saludos a adelante. todos Chao, y un abrazo chao. grande a todos también. Hasta luego. Chao, Chao. chao.